Bueno, mi nombre es Encarnación Beruelo Conde, soy la presidenta de una asociación, ASCECRE, la Asociación de Centros Legales de Cría y Cuidado Responsable. Un nombre muy largo para realmente definir lo que somos los profesionales de los núcleos zoológicos de los animales de compañía. Aquellos que tratamos a los animales de compañía como lo que son seres sintientes. En la asociación tienen cabida los centros de recogida, los de cría, los de alojamiento, en cualquiera de sus versiones, y los de adiestramiento. Después pasará a hablar nuestro compañero, el presidente del Consejo General de Ingenieros Agrónomos de España, porque yo explicaré una parte de la charla y la otra parte más técnica la va a explicar él. Perdonad, Bueno, cuando alguien se enfrenta a emprender con el tema de los animales de compañía, se enfrenta con el primer obstáculo, el desconocimiento. Nadie sabe cómo se monta un núcleo zoológico. Y cuando digo nadie sabe cómo se monta un núcleo zoológico, no es un eufemismo, es una realidad. Vas a la administración, los ayuntamientos no saben responderte, acudes a los veterinarios, que deberían de tener una pequeña formación sobre el tema, y la única parte de la formación que tienen es aquella que está relacionada con el informe técnico. Claro, no tienen por qué tenerla de la parte administrativa, y lo que ocurre es que la persona que quiere emprender sale con una total desinformación de cualquiera de los organismos que acuda. Esto crea además que en las diversas comunidades autónomas tengamos una gran diferencia de protocolos para establecer un núcleo zoológico. Y además de ello, que tenemos una cosa que se llama Planes Generales de Ordenación Urbanística, que obliga a cumplir de una manera diferente, incluso dentro de una misma población. ¿Eso que nos lleva? Pues a tener unas desigualdades entre los profesionales muy marcadas, y sobre todo una sensación de abandono. La percepción además del sector es la de que somos, unos vividores, vamos a llamarlo así. En general es lo que nos, lo que nos llevan, Bueno, siempre me salgo del tema, perdonad. La asociación contamos alrededor de 100 socios, ya os hemos comentado que somos centros de cría, residencias de mascota, adiestramiento, gestión del abandono, y sobre todo nuestro objetivo es el que os hemos comentado, conseguir ser contratados como profesionales. Hasta ahora no éramos profesionales cara a la población en general, éramos aquellos que nos dedicábamos a los perritos, una frase un poquito despectiva, ¿no? Porque en realidad o nos llamaban perreros o decían que nuestros establecimientos eran perreras, lo cual no es una realidad hoy día. Sí que es cierto que hay establecimientos que diríamos que podrían ser cuestionables, pero como en cualquier otro sector hay que buscar la modernización y buscar el adecuamiento a las normas. Entonces, en principio hay una norma común para todos nosotros, que es tener núcleo zoológico, y ahí es donde tenemos el problema del núcleo zoológico. El núcleo zoológico consiste en realidad, es un nombre, ¿no? Llamamos núcleo zoológico, pero en realidad son dos partes de la licencia, y puede haber mucho más, porque eso lo explicará luego el ponente Carlos, en el cual se divide en una licencia de actividad y lo que es el permiso en sí del núcleo zoológico. El uno lo concede los ayuntamientos, pero es una competencia local, una potestad de los ayuntamientos propiamente, y el núcleo zoológico es una competencia autonómica del sector de ganadería. Y aquí es, como os hemos dicho antes, donde chocamos con el desconocimiento. Cualquier emprendedor dice, yo quisiera montar una residencia, que además hagamos recogida de animales, porque quiero tener, quiero practicar adopciones. Va al ayuntamiento y dice, quiero montar este negocio en este punto. Y lo primero que se va a encontrar es que la persona del mostrador no va a saber ni qué decirle. Entonces nosotros
antes de hacer cualquier adquisición, porque estos casos ya los hemos visto, solemos decir que primero hay que hacer una primera consulta vinculante al ayuntamiento. Una consulta que aconsejamos, no sé si luego Carlos dirá si está bien o mal, pero nosotros aconsejamos que vayan dirigidas al departamento jurídico, no al urbanístico, sino al jurídico, para que sea una consulta vinculante sobre si en ese punto concreto se puede realizar la actividad. Eso no significa que luego nos vayan a dar los permisos fácilmente, no, eso significa solamente que podemos dar el paso de comprar, alquilar o el paso que sea necesario. Que cuidado, esto parece una trivialidad, pero hay gente que se ha metido en inversiones muy fuertes y se han encontrado que luego no podían terminar el desarrollo del proyecto. Lo siguiente sería contratar, nuestro consejo es contratar a un ingeniero agrícola o ingeniero agrónomo, es que depende para la realización de todo el trámite. Ese es nuestro consejo. ¿Por qué motivo? También lo pueden realizar arquitectos, aparejadores y otros sectores, pero en realidad quien mejor conoce este campo son ellos. ¿Por qué? Porque el núcleo zoológico está dentro del registro de explotaciones agrarias y ganaderas, y entonces realmente un núcleo en muchos casos no es nada más que una buena gestión de residuos, ¿no? Unos buenos pues eso, no lo definiré más, recogida de heces y orines, una plancha de hormigón, y luego ya depende de la economía de cada cual, pueden ser unos caniles, habitaciones, casetas, depende, ¿no?, de cada uno. No lleva más. Y resulta que a la hora de tramitarlo somos tratados como si fuéramos prácticamente fábricas químicas, ¿no? O no sé, cosas muy peligrosas. No es así. Sí que tenemos una potencialidad molesta. Pues producimos olores, producimos ruidos, producimos una cierta inseguridad dependiendo de qué animales se tengan, por lo cual es lógico que la administración tenga un control sobre los centros. No es de recibo estas nuevas tendencias que hay a que quiero realizar una actividad en centros urbanos o en lugares habitados o incluso en pisos. ¿Por qué? Porque los derechos de las personas también cuentan, no solo el derecho de ese supuesto emprendedor a realizar una actividad en un lugar donde no estás protegiendo el derecho del vecino. La cuestión es que bueno, una vez que entra en marcha la tramitación, lo que nos vamos a encontrar es una gran desigualdad entre las diversas comunidades autónomas. No es lo mismo tramitar un núcleo zoológico en Galicia que en Canarias, que en Vizcaya, que en cualquier otro lugar. Tenemos unas desigualdades tan grandes que, para daros unos datos, en el año 2019, que sí que teníamos contabilizado los núcleos zoológicos de varias comunidades autónomas, nos encontrábamos que en Cataluña había dedicados a perros y gatos, había 800 núcleos zoológicos censados, mientras que en Andalucía había 5 centros de cría censados. Mirad la diferencia. Y en Extremadura teníamos 2. ¿Qué crea eso? Pues ahí diríais vosotros, es que hay una dificultad extrema, ¿no?, para hacerlo en Andalucía. No, hay una gran desinformación, o había, espero, luego nos lo dirá nuestro compañero, que sí es ese el problema. Entonces, esto que llevaba esos años de burocracia, llegaba a la competencia desleal, ¿vale? Tú resulta que montas un centro, gastas de tu vida, energía. Imaginaros una familia, un emprendedor. Normalmente suelen ser familias, no suelen ser grupos económicos potentes. Entonces, te encuentras que estás 2, 3, 4, 5, 6, 7 años gestionando un núcleo. Esas personas necesitan vivir. Ese medio de vida está ahí. No puedes, esos animales hay que atenderlos. Pero claro, normalmente solemos ser todos un poco piradillos y nos gustan mucho los animales y no tenemos uno ni dos, tenemos muchos. Y eso hay que sostenerlo. Entonces, eso, junto con la competencia desleal que te encuentras, que claro, tú quieres llegar a un mercado, bien puede ser por un motivo o por otro, o sea,
La gente suele limitar la cuestión de los centros a la cría, y no es solo la cría. O sea, estamos hablando de las residencias, estamos hablando de los adiestramientos, estamos hablando del mundo de la gestión del abandono también. Algo que es muy importante, muy potente hoy día, que también genera dinero. Y no solo dinero altruista, también dinero que se ocupa de los animales y que gestiona los sueldos que necesitan las personas que cuidan los animales. Me da igual que sean entidades privadas o públicas, me da igual. Eso es necesario, gestionarlo, tenerlo ordenado y que pueda funcionar, porque todos somos libres de tener este tipo de negocios, lo cual lleva a una imagen negativa, ¿no? Esa imagen negativa, perreras, somos todos perreras, trabajamos con perritos, somos vividores. No lo somos, normalmente somos personas que trabajamos, tenemos unas manos de trabajador todos, y nuestra mayor ocupación suele ser recoger caquitas de perros. Quitaros la idealización de que vamos a estar todo el día chuchando animales. Vamos a limpiar caquitas, lo cual también tiene su mérito, ojo. Pero bueno, en sí lo que sentimos es un abandono institucional. Ha sido 40 años en los cuales ha sido obligatorio tener un núcleo zoológico y no ha habido una pretensión de las administraciones de hacerlo cumplir. Seguramente Carlos luego matizará todas mis palabras. Entonces, claro, si a ti nadie te obliga a ir a 80, aunque te pongan el letrero de 80, tú no vas a ir a 80, vas a ir a 100 o 120. Pues esto es lo que ha pasado con nosotros. Nadie ha obligado a cumplirlo. Entonces, esto ha sido una responsabilidad principal e inicial de los ayuntamientos, que luego se lamentan. Oh, Dios mío, tengo muchísimo abandono. Claro que lo tienes, por supuesto que lo tienes. Pero si resulta que tenías a 25 personas criando, generando cachorros que luego terminaban siendo abandonados, y sabías quién era, y sabías que había que sancionarlo, que había que retirarle la tutela de sus animales, y no se ha ejercido esa obligación, luego no podemos quejarnos de que tenemos que atender esos mismos animales en situación de abandono, porque la responsabilidad ha sido del ayuntamiento, que no ha ejercido su labor. Siento decirlo así, pero hay casos, hay excepciones. Luego, pues hay un detalle, el impacto de la economía rural, que es muy importante, porque normalmente nuestras actividades están asociadas con sitios donde no molestemos a otros, con lo cual es riqueza para los pueblos, para zonas menos pobladas, que se ha obviado como si no fuera importante. Es importante, somos familias, llegamos con nuestras familias y hacemos esas zonas más ricas, traemos gente, hay gente que visita, con lo cual tienes turismo, tienes otras opciones. No son las mejores, no son mayoritarias, pero son opciones, ¿no?, para ese mundo. Y otra cosa es el oscurantismo, ¿no? O sea, no había forma de saber en muchos casos cuántos animales había con un criador, una residencia, con lo que fuera. Eso tiene que acabar. Se supone que debería haberse acabado ya, pero todavía hay muchos casos en los cuales, incluso teniendo todo formal, se niegan a enseñar la instalación o se niegan a enseñar, los padres de unos cachorros, por decir algo. Algo que no debería de ser así. O sea, el consumidor final tiene derechos, y esos derechos es saber cómo vienen esos animales y en qué condiciones. Y hay que exigirlo, no solamente quedarnos en la anécdota. Los efectos sobre los ciudadanos, por las cuestiones de la competencia desleal, de toda esta actividad ilegal, pues son los evidentes. Problemas de vecinos, no sabéis la cantidad de gente que puede llamarnos, enviarnos vídeos y audios de molestias nocturnas, ruidos, gente que te habla de olores, gente que oye cosas que no querría oír y te lo van contando, no quieren actuar porque es su vecino de al lado, tienen miedo. Y no es ni uno ni dos, entras en internet y buscas ladridos de perros, molestias por ladridos de perros, y es muchísimo. Pero bueno, hay otros problemas de fondo. Entonces, luego aparte, pues eso, el abandono del que hemos hablado antes, del que ya hemos hablado mucha gente sobre ello y que es necesario erradicarlo por completo, no debería de existir. Quien no tenga capacidad para tener un animal simplemente no debería de cogerlo. Pero bueno, eso ya
Las prácticas ilegales, seguimos viendo gente... Normalmente no hemos encontrado centros de cría legales que estén haciendo esas prácticas de cortar orejas o rabos todavía, pero estamos encontrando en las redes sociales gente que lo sigue haciendo. Una canallada que ya es delito desde hace un montón de tiempo. Bueno, pues se sigue realizando. Y luego otro tema tenemos la precariedad laboral. Vale, nuestro sector está sujeto a muchos cambios. Por ejemplo, las residencias tienen un trabajo que es estacional. Tienen una temporada muy alta y una temporada muy baja, pero hay que vivir todo el año. Los centros de cría están sujetos a las modas. Ahora está de moda el caniche, todo el mundo tiene caniches. Las otras razas de repente te encuentras pues que tienes una disminución en la venta, con lo cual hay un problema. O sea, nosotros abogamos porque haya un control también del número de animales que podemos tener en los centros, para que cualquier persona con un poco de lógica, un poco de entendimiento, sepa que si crías 25 border collie y no hay demanda para border collie, eso lo que va a generar es un abandono. Por lo tanto, no debería de criarse 25 border collie, centrándonos en 2 razas porque sí, o sea, no tienen por qué ser esas. Entonces eso crea una situación de que no siempre la gente que está con un núcleo zoológico está económicamente fuerte. No es la situación. Hay gente que está muy fuerte, pero no es el común de los centros. Y luego, por último, está el desconocimiento de las estafas, que es muy habitual, que nos llamen diciendo: oye, mira, es que me acaban de estafar. Claro, como la estafa será porque le han vendido un perrito y ese perrito no existe, pues se encuentran que claro, te llaman a ti, pero en realidad es una estafa, como si le hubieran vendido una bicicleta que no se la envían. Eso genera pues muchas frustraciones, muchas llamadas, son tristes, son casos tristes todos ellos, pero no podemos hacer nada. Aunque sí se puede hacer, conseguir que la gente sepa que si compras en internet a alguien que es ilegal, claro, estás expuesto a ello. Lo lógico es que no tengas una venta de esa forma. No voy a decir por internet, por excluir vías, pero vamos, por lo menos que no estén bien correctamente identificados los lugares donde se hace esa gestión. Y bueno, soluciones que encontramos nosotros como centros que ya trabajamos, pues uno es que desde las instituciones tengamos un apoyo al emprendimiento, que haya una trazabilidad absoluta de todos los animales criados en cualquier centro, incluyendo de gestión del abandono o de cría, que un animal que nazca en un centro salga identificado a nombre del gestor de ese centro o del centro, dependiendo, y que nunca haya un cambio de propietario sin que quede reflejado. De esta manera cortaríamos de raíz gran parte de estas ilegalidades que ocurren, y que por supuesto que no se pudiera hacer esa identificación fuera del entorno de los veterinarios autorizados para la cría y gestión del abandono, porque si no, no lo solucionamos. En la ley se ha ampliado también a los ayuntamientos, pero bueno, en sí viene a ser lo mismo que el centro de gestión. Ellos tienen potestad para que unos u otros lo hagan. Luego, pues nos gustaría que hubiera especialización de proyectos de núcleos zoológicos, que hubiera una modernización, una implantación de los cursos profesionales. Se supone que ya tenemos unos certificados de profesionalidad que están en el AGA 706, 709, creo que son, hablo de memoria, ahora no me acuerdo bien, pero están sin todavía crear los cursos. O sea, está definido el curso, pero todavía no hemos conseguido que las comunidades autónomas desarrollen los cursos de forma oficial. A ver si lo conseguimos. Y bueno, pues eso, sobre todo el registro de centros, las listas transparentes que dicen, pero bueno, en realidad es un registro de centros estatal, que sería bueno que lo tuviéramos ya accesible a todo el mundo, y una identificación inequívoca del centro que es. Quiero decir con esto, tú cuando vas a un hotel sabes si es un hotel, un hostal, un apartamento turístico, si tiene 1 estrella, 2 estrellas o 3 estrellas. ¿Por qué tengo que adivinarlo yo cuando voy a un centro que trabaja con los animales de compañía? Te dicen, tienes un número de núcleo zoológico. Ese número no define nada. Deberíamos de tener una identificación que dijera, este centro es un centro de cría y tiene esta numeración. Actualmente, si tú quieres saber quién es un centro de cría, tienes una numeración de 15 números.
no sé, hay que tener mucha memoria, ¿no?, para retener esos datos. O sea, y la persona de la calle no tiene por qué ser adivino ni tener que andar buscándolo. Tiene que haber ahí una identificación positiva y rápida. Y ya no como centro, como consumidores, los consumidores tienen derecho a tener esa información. Y bueno, por último, pues eso, información y información, mejora de la imagen, tenemos que cambiar la percepción que tenéis, la gente en general que tiene de nosotros. En general, cada vez que hablo pues hay una residencia, es que es una perrera o un centro de protección. No, perrera o centro de protección, ¿qué más da? O sea, es lo mismo. No existe una definición diferente para perrera que para un centro de protección o para una residencia. Lo que tiene que definirse es la actividad, no lo despreciativo que puede ser la palabra. Es muy importante esa implicación de los veterinarios, porque al final el veterinario es quien está más en contacto con el público en general y hace llegar esa información al público. Entonces, y muchas veces al emprendedor, cuando dice eso de me gusta muchísimo esto y me gustaría trabajar, pues bueno, pues estaría bien que ese veterinario tuviera un poquito más de información de cómo se monta un centro y las diversas vicisitudes, y la implicación de las instituciones en todo ello es más que necesario. Sí que se están empezando a involucrar, no tenemos queja por parte de Dirección General, el proceso que está habiendo es bastante adecuado, pero necesitamos más, no esto. Y ahora lo que voy a dar paso es sí. Es que el problema que tenemos con eso es que es las instituciones las que tienen que obligar a nosotros, a los que, por lo menos los que estamos autorizados, claro, los que no están autorizados no lo van a poner, pero los que estamos autorizados deberíamos que tener obligatoriamente una identificación inequívoca, con la cual, por ejemplo, un instalador de gas, tú vas a la página del instalador de gas, tienes un registro que te pone claramente de qué sitio es, de qué provincia, qué número de profesión, y aparte en la página del ministerio hay un listado de instaladores de gas en la cual puedes mirar y comprobarlo, pero de forma fácil, no que tengas que hacer un crucigrama para llegar. Es que en algún caso, cuando haces la consulta a la administración de turno, te dice que no pueden compartir los datos con la ley de protección de datos. Pues es un equívoco de quien la atiende. Y luego resulta que dices, vale, tiene núcleo zoológico, pero igual no tiene lámina para la actividad o no tiene ahora me explicará Carlos, una actividad, o sea, un núcleo con actividad claramente tiene que tener una licencia de actividad. O sea, los únicos que no la tienen son los núcleos de colección privada o las realas, que son una agrupación de animales para la caza, pero no tienen actividad, no pueden criar, no pueden hacer residencia. Entonces, sí, únicamente pueden tener sus animales, bueno, que también lo definirá mejor Carlos que yo, porque hay realas, recobas y otras formaciones, o sea, no solamente... Pero que sepáis que el Ministerio en el 2018 comentó que querían hacer una unificación de criterios sobre las denominaciones de los núcleos zoológicos, porque en ese momento las diferentes comunidades autónomas a lo mismo lo llamaban de otra forma y había 117 denominaciones diferentes de núcleo zoológico, encontrándonos que había criaderos, centros de cría, criadores, había todo tipo de cosas para definir lo mismo. Cuando hicimos la consulta dijimos, ¿qué diferencia una cosa de la otra? No, sencillamente que se ha notado de esa manera en diferentes momentos, la administración lo ha notado en diferentes momentos y no se ha variado. La administración no lo cambia, entonces ahí se va a quedar para siempre. Entonces 117 denominaciones diferentes a cambio, eso no puede ser. Gracias, tío. Y ahora, mira, me gustaría, Carlos,
más. Hola a todos. Buenos días. Me veis muy elegante porque represento a la institución, pero yo soy de campo, como vosotros. Así que hablamos entre colegas. Prácticamente Encarna no me ha dejado mucho de que hablar, he hablado de todo, pero sí que os quiero contar algunos conceptos básicos que son determinantes para saber lo que es un núcleo zoológico, para saber cómo tenéis que actuar cuando alguno de vosotros quiera montar un núcleo zoológico. Vale. Bueno, aquí he traído una presentación con unas normas básicas para montar un núcleo zoológico a nivel estatal y luego unas normas autonómicas. Es un peñazo de 70 páginas, quedará colgado tanto en la red nuestra del Consejo de Ingenieros Agrícolas como en la asociación para que os lo podáis descargar y cada uno que sea de una comunidad autónoma que mire su legislación concreta. Sí. Aspense. ASCELCRE, la Asociación de Centros Legales de Cría y Cuidado Responsable. Bueno, aquí tenéis no sale. Vale. Tengo que ir bajando la fecha. También. Genial. Bueno, comentaros que el objeto un poco de la charla es deciros fundamentalmente algunos conceptos que son imprescindibles para saber de qué estamos hablando. Como ha dicho Encarna, esto es un batiburrillo infumable, o sea, tenemos legislación comunitaria. Afortunadamente la estatal es una copia de la comunitaria, con lo cual pues nos regimos para la estatal. Luego tenemos legislación autonómica, cada uno ha hecho lo que le ha dado la gana. Y luego lo peor de todo, que tenemos legislación municipal. Y ahí sí que ya, con 8.131 municipios que hay en este país, pues imaginaros cómo es la cosa, ¿no? Por eso intentar hacer un prontuario de lo que hay que hacer en cada ciudad donde estéis, pues es prácticamente imposible. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues como digo, tener algunos conceptos claros que son fundamentales y que os voy a aclarar ahora. Y luego recurrir a un tercero. Es decir, ¿por qué estoy yo aquí como presidente del Consejo de Ingenieros Agrícolas? Nosotros tenemos una organización, somos 16.000 ingenieros en todo el país. Dentro de esos 16.000 hay un grupo muy importante de gente que sabe hacer estas cosas. ¿Cuánto tiempo se ahorraría si al final el que quiera montar algo de esto hace una llamada telefónica al colegio de la zona o al Consejo General y oye, ¿quién sabe de esto en Valencia? ¿Quién sabe de esto en Asturias? ¿Quién sabe de esto en Canarias? Bueno, pues rápidamente se pone en contacto nuestro consejo con el que sepa de verdad en cada una de las localidades y os podemos facilitar siempre una persona de contacto, un interlocutor, para que tengáis un técnico a vuestra disposición. Técnicos agrícolas que no son nada caros. Estamos hablando de trabajos que son totalmente asumibles y que lo único que van a hacer es agilizaros realmente un trámite que tenemos algún caso por aquí de gente que ha estado 7 y 8 años para legalizar su núcleo zoológico, algo que es impensable de todas. Bienestar de los animales actual y que hay que cumplir. Y aquí en los núcleos zoológicos han entrado como dos sombras a auspiciar todo este tema de los núcleos zoológicos. En primer lugar,
la sombra lógica, que es la de el bienestar animal, la normativa que permita a una administración controlar que alguien que está en contacto con animales lo haga lo mejor posible, y luego está la de siempre, que es la de Hacienda. Es decir, que todo este tema de los animales, durante muchos años, pues uno ha criado en su casa 4 perritos, les vendo, en venta. Claro, nuestro tío Hacienda, que es el tío que siempre se quiere llevar una parte, pues ha dicho que él está por encima de este tema, ¿no? Y que cuando se hace un núcleo zoológico, si tú quieres vender un animal, tiene que haber un núcleo zoológico, tiene que haber un registro, porque Hacienda tiene que saber lo que haces. Entonces, entre esas dos administraciones, pues tenemos que intentar batallar con ellas para llevar nuestro proyecto a fin. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues es que es muy sencillo, en realidad. Un núcleo zoológico es sencillísimo, teniendo 3 conceptos básicos. Uno, que estamos hablando de una explotación ganadera, con sus peculiaridades. Pero esto es ganado, es decir, estamos criando animales. Y la cría de animales es ganadería. Además, para eso te dan un código REGA. Cuando tienes un núcleo zoológico, te va a servir para que tú puedas vender esos animales. Entonces, el concepto claro de explotación ganadera, que nos va a servir luego para muchas cosas, sobre todo para temas de concepción del uso del suelo. Otro tema importantísimo, licencias ambientales, como antes ha comentado Encarna. O sea, la antigua llamada licencia de actividad, que era la anterior licencia de actividades insalubres y tal. Bueno, pues al final un núcleo zoológico, bueno, pues tiene perros, y bueno, si tienes 2 perros y son 2 perros que no ladran, pues estupendo. Pues si tienes 150 y están todo el día ladrando, al vecino le puede molestar. Y ahí está un poco toda esta cuestión. Por un lado tenemos la actividad, por otro lado tenemos ganadería. ¿Cómo se tramita esto? La teoría es muy fácil. Lo malo es que no saben en los ayuntamientos todavía, en gran parte de los ayuntamientos, como no ha habido, no se le ha hecho mucho caso este tema de los núcleos zoológicos en cuanto a la tramitación, pues todavía hay muchos ayuntamientos que no saben cómo se tramita y se pierden luego buscando responsabilidades. No, yo no te firmo esto, lo voy a mandar a la Diputación, lo voy a mandar a la Comisión Provincial de Urbanismo, lo voy a mandar a la Junta de Castilla y León, y empiezan los expedientes a marcharse de un lado para otro. Con todo el tiempo que tardan en resolver, pues al final pues pasan esos 7 años que decimos que hay bastantes casos que no se consiguen ni en 2 ni en 3 años. Pero al final, teniendo la concepción clara de que esto es una explotación ganadera, que vamos a pedir un código REGA para que nos autoricen luego a vender nuestros perros, por otro lado tenemos que hablar con el ayuntamiento. Es decir, yo os diría que inicialmente, bueno, licencia administrativa. Como bien decía Encarna, lo primero es una llamada al ayuntamiento. RIN, oye, soy fulanito, quiero criar X perros, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues mira, aquí hay normativa propia. Vale, pues entonces ya echaros a temblar. Normativa municipal, porque a veces la normativa municipal se puede desarrollar la autonómica para hacerla más restrictiva. Y entonces, si la autonómica no te pide distancias al casco urbano, pasa muchas veces, pues de repente la municipal igual te dice que sí. Y si lo quieres hacer cerca de una ciudad, dice no, aquí mínimo 2 kilómetros hasta el casco urbano, ya te han fastidiado. Pues siempre hay que mirar la normativa municipal. Para eso, nada mejor que un informe vinculante. Llamar al secretario, que te pasen con el técnico municipal. Oye, quiero pedir un informe vinculante, ¿qué tengo que hacer? Mira, manda un escrito, una carta con lo que quieres hacer, me mandas un plano y nosotros te contestamos. Si es un ayuntamiento normal, al cabo de X tiempo, te contesta y dice lo que usted quiere hacer está permitido en la parcela que usted ha dicho que lo quiere hacer. O no está permitido porque está usted en el casco urbano y no está permitido. Pues con su normativa, el técnico municipal es el que te va a decir si eso es posible o no. Ese trámite es sencillísimo. Una carta que podéis firmar vosotros, la hacéis vosotros, la mandáis, y cuando llega la carta, bueno, pues si dicen que se puede, pues tendréis que recurrir, por un lado, a un técnico para que os haga un proyecto si queréis hacer una edificación, o a un veterinario para que os haga un plan de higiénico-sanitario y podáis pedir el núcleo zoológico sin más. Si necesitáis un técnico, RIN, ingenieros agrícolas, oye, que quiero hacer una navecita con cuantos cheniles, tal. Se presenta el proyecto, se obtiene la licencia de obra. Mientras te están dando la licencia de obra, pides la licencia ambiental, que se presenta otro proyectito donde se ve la compatibilidad ambiental pues, de los perros, si van a ocasionar problemas, ruidos, cómo vas a eliminar los cadáveres, cómo vas a eliminar los excrementos. Todo eso se cuenta en una especie de memoria sencilla
y todo eso se lo vuelves a mandar al ayuntamiento. Ellos te contestan, oye, licencias urbanísticas aprobadas. En cuanto tienes las licencias, presentas el papel del núcleo zoológico en la sección agraria comarcal y automáticamente se coordinan para hacerte la visita y tienes tu núcleo zoológico. Esto, que en teoría es tan sencillo, se complica. ¿Y cuándo se complica? Lo primero, cuando vas a un ayuntamiento y no saben lo que tienen que hacer. Porque una cosa que es tan sencilla como una comunicación ambiental, esto al ser una explotación ganadera menor, estamos a no ser de que me habléis de 150 perros, por ejemplo, pues si estamos hablando de 30 o menos, se trata de una explotación ganadera menor. Esto se hace con una simple comunicación ambiental. La comunicación ambiental es como un proyecto de licencia, es decir, licencia ambiental donde van la compatibilidad ambiental, pero que lo llamamos comunicación. La diferencia imprescindible e importantísima entre comunicación y licencia es que la licencia te obliga a una publicación en el boletín oficial de la provincia, una publicación en el boletín oficial del Estado y audiencia pública, es decir, lo va a ver la gente y si tienes vecinos tocapelotas, pues van a quejarse, en fin, es un trámite más complicado. Para que os hagáis una idea, con el impreso de comunicación ambiental, que es más sencillo, puedes montar hasta una granja de 2000 cerdos. O sea, que imaginaros que 20 perros pues, será mucho menos problema, ¿no? A partir de esas cantidades tienes que someterte a ese trámite de licencia. Pero hablemos siempre de que, de lo que estoy yo viendo, el 80% de la gente se puede montar su centro con una comunicación ambiental. Entonces, lo bueno de la comunicación ambiental es que una vez presentada con una declaración responsable, tú dices que estás teniendo ya, que has revisado, es decir, te haces responsable de que todo lo que indicas en la comunicación, que te la ha hecho un técnico, cumples normativa. Y en ese mismo instante puedes ejercer la actividad. Como hay un núcleo zoológico por medio, no la puedes ejercer directamente. Tienes que esperar a tener tu código rega del núcleo zoológico. ¿Cómo se está haciendo en todos los sitios? Tú presentas la comunicación ambiental. Y en cuanto has presentado la comunicación ambiental, con el impreso que te sellan que ya la tienes presentada, te vas a ganadería y presentas el núcleo zoológico. Y normalmente te lo dan, es decir, te lo admiten y te preparan una visita para que el técnico de la sección agraria comarcal vaya a visitarte el centro. Oye, voy a visitar las instalaciones, pues sí, pues está todo bien, toma el REGA y toma el núcleo zoológico. Y a partir de ese momento a funcionar. Esa es la teoría, y esa es la teoría que está funcionando en muchos sitios donde ya les hemos mostrado cuál es el camino. Cuando no lo saben es cuando vienen los problemas. Lo primero, tú presentas una comunicación y hay un técnico municipal o un secretario municipal o secretaria que te dice, uy, no, esto necesita impacto ambiental. Impacto ambiental necesitan, pues eso, 5.000 cerdos de cebo o 300 madres de cebo, cerdo de cebo, de maternidad. Entonces, esto no requiere un estudio de impacto ambiental, pero dice, por si acaso lo voy a preguntar y ya empiezan los problemas. Te lo van mandando a un sitio y a otro y con los retrasos tan enormes que hay, pues al final acabas muchas veces desistiendo o bueno, incluso poniendo en aprietos a la administración con denuncias que me constan que hay bastantes denuncias contra técnicos municipales, ¿no? Entonces, pensad siempre que para desarrollar un núcleo zoológico, dos partes muy bien diferenciadas, licencias administrativas, porque vais a necesitar una licencia ambiental o una comunicación ambiental, y vais a necesitar también una licencia urbanística si queréis hacer alguna instalación. Es decir, no os va a permitir el ayuntamiento que hagáis nada si no va con su correspondiente licencia de obras. A través de este proyecto técnico que tenemos entre la normativa de bienestar animal y la licencia administrativa, pues por un lado atendemos a esa parte municipal que va a ser la que nos dé las licencias, y por otro lado a esa parte de núcleo zoológico donde te van a dar un código REGA para que puedas vender tus animales. Bueno, ¿qué tenemos que cumplir a nivel normativa estatal? Evidentemente un seguro RC, tenemos que aportar una memoria descriptiva, tenemos que hacer ese REGA, ese registro de animales, y luego, bueno, aquí os he puesto una legislación autonómica que es bastante más complicada y más amplia. Pues empiezo por Andalucía, pues todo lo que se necesita para abrir un núcleo zoológico en cada una de las comunidades autónomas. Aragón va por orden alfabético, bueno, pues tenéis todas aquí. Pero fundamentalmente el objeto de esta mini charla es deciros
que es relativamente sencillo abrir un núcleo zoológico. Hay que cumplir evidentemente toda la normativa, porque lo que no se puede hacer es hacer mal las cosas, porque entonces no tiene sentido, ¿no? Pero desde luego las licencias, el tema de licencias es prescriptivo. Siempre contar con un técnico, porque si no os vais a volver locos para intentar presentar un proyecto, y al final es muy frecuente que en ayuntamientos pequeños igual nos digan, no, es que me presentas una memoria, no hace falta visado, no hace falta nada, incluso lo podéis hacer vosotros, una pequeña memoria, lo mandáis, pero no es el camino es que todo esté visado, porque los controles al final, si está visado está bien controlado, si además está visado tiene todos los requisitos dentro de una corporación municipal, por si luego la corporación tiene una revisión, no tiene un problema. Hemos visto cómo a algunos clientes nuestros y algunos amigos ya, pues les han denunciado a ellos por abrir un núcleo zoológico sin razón ninguna, les han parado las obras, y luego cuando han visto que no han podido hacer nada han denunciado a la administración. Es decir, el vecino ha llegado y ha dicho, no, pues como no consigo nada denunciando a este, ¿quién le ha dado el permiso? El ayuntamiento. Denuncia al ayuntamiento, y ha denunciado al ayuntamiento y denunciará a la comunidad autónoma, porque como denunciar es gratuito, pues lo harán. ¿Qué hace eso? Al administrado, es decir, al que está montando el centro, le han parado las obras y siguen paradas, y así podemos estar tiempo. A algunos, a mí me ha pasado, por ejemplo, no con núcleos zoológicos, pero sí con ganadería. Recuerdo un caso muy concreto de dos granjas de cerdos de cebo que se quisieron instalar en un municipio y cumpliendo normativa estatal, autonómica, provincial, todo. Bueno, pues intentaron cambiar las normas urbanísticas para que no se pudiese hacer. Bueno, le tuvieron al tío como 5 años mareándole. En el tercer año se denunció al ayuntamiento por lucro cesante, es decir, cuando vosotros vais a montar un negocio, si por algo ajeno a vuestra voluntad, por una inoperatividad administrativa, no podéis abrir el negocio y estáis perdiendo dinero, lo que se hace es una denuncia por lucro cesante. Se le denuncia al ayuntamiento o al secretario o a quien sea, quien tenga responsabilidades y no quiera hacer nada con vuestra petición, y se le va pasando añito a añito. Esto me ha costado a mí 40.000, 60.000, 80.000, y se hace una reclamación. Y esto no funciona siempre porque hay que demostrarlo muy bien, pero a veces funciona. A mí me ha pasado con el caso de una mina, de una explotación de gravas, me ha pasado con el caso de una granja grande, y al final ha tenido que sacudirse el ayuntamiento un dineral porque no estaban tramitando adecuadamente esas licencias y estaban perjudicando a un tercero que está montando un negocio. Entonces, estas cosas que parece que el ayuntamiento es Dios y que no se puede hacer nada, cuidado también, porque se les puede dar caña. Y además, lo primero que hay que hacer es decir, oye, si no sabes, ¿por qué no vengo con un técnico, te lo explica y lo tramitas? Porque el ayuntamiento, que es en materia de licencias es el órgano sustantivo, esto lo puede tramitar facilísimamente, cumpliendo la normativa. Y cumplir la normativa no es más que tener un sitio adecuado, evidentemente. Si estamos hablando de Madrid y me decís que vais a montar el centro en la calle Serrano, ahí en un bajo, pues ya os digo que olvidaros. Pero si estáis hablando de que estáis en un pueblo, de que alrededor no hay más que árboles, que habéis hecho un sondeo, pues estáis en un sitio ideal para poder hacerlo. Pues ¿por qué no puedo hacerlo si la normativa comunitaria me está diciendo que puedo, si la normativa estatal me está diciendo que puedo y si la normativa autonómica me dice que puedo? El ayuntamiento se le dice que no, pues ahí es donde vienen los problemas. Entonces yo os diría, tened siempre en cuenta que si lo vais a hacer nuevo, es decir, hemos tenido muchos problemas con aquellas, y por eso hablo un poco también de este impasse, ¿no?, entre hace unos años y ahora, cómo han cambiado tanto las cosas. Todavía hay mucha gente que cría animales pues en su casa, que puede hacerse, y de hecho hasta 4 animales tú no tienes que hacer un núcleo zoológico, tú puedes criar y además si luego los vas a vender y le das un código de regla, ¿no? Pero si estamos hablando de que crías para ti, lo he criado para mí. Yo tengo sarpéis y los he criado para mí y tengo mis sarpéis en mi casa y no hay ninguna pega. Otra cosa es que queráis hacer una explotación y tener un recurso económico a raíz de los perros, ¿no? Si evidentemente vais a hacer un negocio, lo lógico es que penséis muy bien el sitio. Quizás lo más importante es diseñar el sitio. Hay gente que todavía está haciendo esta transición, lo ha estado haciendo de aquella manera, y ese es el problema. Nos llegan muchos casos de gente que dice, oye, que estoy en Parla, en mi finca, pues chicos, es que Parla lo prohíbe expresamente. En el casco urbano no puede haber animales, cría de animales. Puede haber animales de compañía, pero no
puedes hacer una actividad económica, porque además, bueno, pues es una actividad económica y como tal se rige por estas licencias ambientales, ¿no? Por otro lado, si tú estás en suelo rústico, estás en el campo, pues hay un tema que por eso era importante el concepto de ganadero, porque también se les llena la cabeza de ideas a estos secretarios municipales y de repente te dicen, bueno, pues me parece muy bien, pero el uso del suelo, es que vas a hacer un núcleo zoológico, pues hay que hacer un cambio del uso del suelo, hay que hablar con urbanismo porque tienes que hacer un cambio de uso del suelo, es decir, una autorización de uso excepcional en suelo rústico, y tú les dices, no, perdona, esto es una actividad ganadera y la ganadería y la agricultura son usos compatibles con el suelo rústico, entonces no me hace falta autorización de uso excepcional. Y digo eso ¿por qué? Porque estamos viendo como en muchos sitios por sistema llega al ayuntamiento, uy, autorización de uso excepcional en suelo rústico, a urbanismo. Urbanismo es un follón tremendo, porque urbanismo tiene una carga de trabajo a nivel urbanístico en las ciudades terrible, y cuando les llega una cosa de estas, la autorización de uso excepcional en suelo rústico para meter 10 perros, ¿estamos locos? Pues lo tienen ahí muertos de asco dando vueltas de un departamento a otro, pues no son especialistas, y al final te autorizan, pero igual a los 8 meses. Entonces, muchísimo cuidado siempre, si estamos hablando de suelo rústico común, es una actividad compatible con ese uso del suelo. No hace falta autorización de uso excepcional, que lo sepáis, en ningún sitio de España. Luego, como digo, viene la tercera parte, que es la legislación municipal. Importantísimo recurrir lo primero a ella. Si queréis, con lo más fácil es lo que os hemos comentado de acudir al ayuntamiento, decirles dónde queréis hacer la actuación, qué es lo que queréis hacer y pedir ese informe urbanístico. Hay ayuntamientos que lo hacen gratis, hay otros que lo cobran, pero igual te cobran 20 pavos con un informe, bienvenido sea. Ya te están diciendo de raíz si lo puedes hacer y te evitas todos los problemas, o te están diciendo que no puedes. Si te dicen que no puedes, conviene que tengáis un técnico a mano para decir, oye, me han dicho que no puedo, lo puedes mirar, porque muchas veces dicen que no, pero es que sí. No, aquí no se puede porque hay un decreto que hemos hecho en el ayuntamiento que están prohibidas las granjas en todo el término municipal. No se puede hacer eso. No puede contravenir la normativa, el derecho vuestro de poder dedicaros a la cría de perros. No se puede hacer. Entonces, muchos legislan decretos municipales que luego no tienen ninguna potestad a nivel, no lo hacen bien, pero me quiero librar de las granjas. ¿Cuántos decretos de esos he visto? Prohibidas granjas en el término municipal. Tíralo, no vale para nada. Una granja está autorizada, si se hace de la forma adecuada, en todo el territorio español de arriba abajo. O sea, no puede haber ningún municipio que diga, en mi zona no hay granjas. Entonces eso tenerlo siempre en consideración, porque a veces una comunicación de estas del ayuntamiento no dice toda la verdad, ¿no? Entonces, fundamental, y para terminar, estamos hablando de instalaciones ganaderas, estamos hablando de cría de animales, ganadería. Ha habido un problema grande con este tema porque en las mismas, por ejemplo, Castilla y León, en Burgos, pedimos un informe y nos dijeron que núcleo zoológico de perros no es una actividad ganadera, con todas las consecuencias que tiene eso, de que sí que hay que pedir autorización de uso excepcional, de muchas cosas más, de que hay que someterse a licencia ambiental, trámites mucho más complejos, etc. Para nosotros era importante que fuese una actividad ganadera. Y nos dijeron que no, pero esto nos dijeron en Burgos. Fijaros que yo hago la consulta después en Valladolid, en la Dirección General, y me mandan un certificado donde me dicen que efectivamente es una actividad ganadera. Es decir, dos señores de medio ambiente de la misma comunidad autónoma están diciendo lo contrario, uno y otro. Esto nos ha pasado hace 2 años. Entonces, claro, al final hay que hacer valer lo que te dice Dirección General, que son los que saben. Con lo cual, si entre un mismo organismo no se ponen de acuerdo si esto es una actividad ganadera o no, pues vamos mal. Entre otras administraciones, entre otras autonomías, imaginaros cómo puede ser el tema. Entonces, siempre intentad salvaguardar toda esta información con un técnico al lado. Llamad sin ningún compromiso, solo para informaros al Consejo General, a los colegios profesionales que tenéis en vuestras zonas. Oye, necesito a alguien que sepa de núcleo zoológico, que os asesore.
que no os va a cobrar por el asesoramiento, os cobrará si os tiene que hacer un proyecto, pero asesorar, pues cómo no vas a decirle a alguien lo que tiene que hacer para que lo haga fácil. Siempre tendrás un buen amigo, ¿no? Entonces, siempre asesoraros con algún técnico, porque en las administraciones están perdidos, literalmente. Y con las prisas que hay para poner en marcha todo este tema de bienestar animal, toda esta legislación, hacen muchos devaneos, muchas cosas que no están bien hechas, y necesitamos establecer unos criterios válidos para que todo el mundo que quiera dedicarse a una actividad de este tipo pues lo pueda hacer en el menor tiempo posible. No se puede montar un negocio a 4 o 5 años vista, desde que lo pides. Entonces, si esto no funciona en 3 meses, mal vamos. Y siempre, como digo, lo primero, buscar la fórmula para hacer una consulta en el ayuntamiento donde lo pretendáis, asesoraros con un técnico, y si hacen falta herramientas veterinarias, hablar con algún veterinario para el tema de sanidad animal, que eso lo tienen que hacer ellos y firmarlo ellos, pero todo lo demás pues lo podemos resolver nosotros fácilmente. Y nada, si tenéis alguna pregunta, pues os cuento. Sí. Correcto. Para montar una residencia. Eso por un lado. Ahí estoy peleando. Bueno, en mi municipio, por ejemplo, solo hay una zona en la que podría montarlo. Yo vivo en suelo rústico y ahí me dicen que no. Sí que es verdad que a mí me lo está tramitando un ingeniero agrónomo, entonces él ya lo lleva ya más encauzado a eso. Pero hasta que he llegado al ingeniero, pues ha pasado un año y pico. Entonces ahora eso ya lo tengo un poco ya controlado. Y luego otro tema es que yo, por ejemplo, como vivo en el campo, tengo 27 gallinas. Yo estoy obligada a tener algún tipo de núcleo zoológico. Correcto. Para tener esas gallinas que no son de explotación. No, son para ti. Más de 4 animales en cautividad, núcleo zoológico. Es una putada, con perdón, porque muchas veces, es que 4 gallinas tenemos cualquiera. Entonces, debes de estar sometida al procedimiento de núcleo zoológico. Vale, ¿y qué tipo de núcleo zoológico tengo que pedir para eso? Para las gallinas. ¿En qué zona estás? En Valencia. En Valencia. En Valencia tiene las fichas que hay que completar por internet, eso está bien. Pero que tengo que ir a un veterinario primero para que me diga, porque yo tengo una veterinaria que es la que me lleva el tema de las gallinas. Que te lo haga el agrónomo, te lo puede hacer perfectamente. Me lo hace también. Sí, claro. Vale. Al final tú lo que tienes que hacer es, en tu solicitud de núcleo zoológico, tú tienes que poner qué animales tienes, pero no tienes que tener solo unos, tienes que tener lo que te apetezca, como si tienes 17 razas diferentes. No lo tienes que especificar. Sí, hay que poner lo que tienes. Por cantidades, ¿no? Me refiero. Si tengo gallinas, perros y gatos... Tienes gallinas, vas a tener entre X gallinas. No pasa nada que un día, si te hacen una inspección, te vean más gallinas. Oye, ¿qué voy a hacer? No voy a ir dándolas de alta. O sea, al final el núcleo zoológico lo que te dice es que es a partir de un número, que son 4 ejemplares. Si tienes 5, núcleo zoológico. Pero es que si tienes 5 canarios en casa, deberías de tener núcleo zoológico. A ver, que estamos locos. Pero en este país y en esta sociedad estamos locos. Actividad y cosas de esas. No, a partir de 5 ejemplares, núcleo zoológico. Vale. Sea cual sea el animal. Sí que interesa que lo pongas, porque no te van a contar las gallinas, te van a decir, oye, tienes aquí 2 especies, o 3 o 17. Y yo tengo patos, palomas, gallinas, halcones, perros. O sea, al final, oye, yo tengo todo esto. Si incorporas algo más, pues depende de cómo sea el tío, igual le tienes que decir algo o no les dices nada. No he metido 2 pavos más. Bueno, lo tienes todo controlado, eso es lo importante. Hola, y con respecto a lo que se hablaba hasta hace poco de lo de la cría mater. Bueno, a ver, hay una cosa que puede ser que determinadas comunidades autónomas con el Real Decreto que tienen que desarrollar de bienestar animal puedan incorporar cosas de este tipo. Hoy en principio no. Es decir, tú puedes criar con 2 perros. Tengo 2 perros, no me hace falta núcleo zoológico, pues puedes criar con ellos. Otra cosa es que los puedas vender. Criar, puedes criar en tu casa, hasta con 4. Es decir, yo tengo 3 perras y un perro, 4 animales, no tengo que dar núcleo zoológico, me crían las perras, pues me han criado. Y evidentemente hago con ellas lo que quiera, en el sentido de decir, las puedo regalar, las puedo tener para mí, en cuanto ya las tengas para ti, ya suman más de 4,
y núcleo zoológico. Pero podrías hacerlo, es decir, hay que encajarlo un poco de caja de bolillos, pero yo, por ejemplo, si tengo 2 canarios y me crían, pues no voy a dar de alta al núcleo zoológico. Y si tengo mi perra y mi perro, tampoco lo haría. Porque al final el núcleo zoológico está para que puedas comprar o vender, pero deja de ser un control administrativo. Y a mí me joroba que vaya a mi casa un día el Seprona, otro día el agente forestal, otro día el técnico de ganadería, otro día el policía local del ayuntamiento, y vayan a verme los 3 perros que tengo, que no tengo por qué tener un núcleo zoológico. Entonces, bueno, ese es un tema que seguramente se regule con los reales decretos que tienen que salir a partir de ahora, que son, estáis viendo en internet, me imagino, muchas sondas de que vamos a tener que pagar 1000 y pico euros por tener un perro. O sea, ahora hay muchas sondas que responden a bulos, gran parte de ellas, pero que también responden a que se están elaborando los reales decretos que van a hacer que la nueva ley de bienestar animal se regule en las autonomías. Eso tiene bomba, quiero decir, que luego a ver cómo cada autonomía regula esa ley de bienestar animal, porque pueden venir cositas como los cursitos estos, como los que tengas que pagar una tasa, o sea, en fin, lo iremos viendo según vaya saliendo. Para que quede claro, el tema de la cría mater es siempre que estés dentro de ese máximo permitido. Correcto. Que en el caso de Galicia, por ejemplo, son 5. Correcto. Toda España, 5. Es decir, si yo tengo 5 o menos, no tienes que estar sometida a la legislación de núcleo zoológico, puedes criar con ellos en tu casa, pero luego tú verás lo que haces. Puedo hacer una cesión, un regalo a alguien, o me los puedo quedar yo. Vale. Te pongo un ejemplo. Tengo un amigo que cría halcones, tiene 2 parejas de halcones. Cumple para que no tenga que tener núcleo zoológico. Le crían cada año. ¿Qué hace? Cesión de los halcones. Se los tiene a amigos. Oye, fulanito, me han tirado los pájaros, ¿quieres un halcón para cazar este año? Pues toma. O sea, hace una cesión de esos animales y no tiene por qué estar sometido a esa vigilancia ambiental, ¿no? Y lo del núcleo zoológico es en el mismo domicilio, porque yo a lo mejor puedo tener 5 en un domicilio y puedo tener otros 5 a mi nombre en otro domicilio de mi titularidad también. Tú puedes tener todos los núcleos zoológicos que quieras. No, sin núcleo zoológico. Si yo tengo, por ejemplo, puedo tener en casa de mi madre. Correcto. 5 perros domicilio? Sí, a mi nombre en ese domicilio. Correcto. Y en mi domicilio puedo tener otros 5. Es por domicilio, por parcela, efectivamente. Por ubicación Sí, física. sí, y por a quién están adscritos. Es decir, si tú en tu cartilla tienes a 5 perros y luego tienes los 5 que tienes en casa tu madre, pues cuidado, que esas cartillas sí que se revisan. Vale. O sea que si está a nombre de ella, es otra persona. Puede hacerlo. Vale. ¿Más preguntas? Acabas de decir sobre la cría y demás, pero en todo esto de bienestar animal, en los epígrafes estos nuevos que están metiendo de es que un animal no puede estar tanto tiempo solo, sin tal, ahí ¿cómo podrías, dentro de un entorno urbano, no hablo de un entorno rústico, acogerte a según qué cosas para poder ayudar a esos propietarios montando un negocio pues, también de residencia, pero no de que sea una residencia como tal, sino más guardería, más enfocada a guardería? Muy fácil. Acudir a normativa municipal, a ver si no lo prohíbe. Si no lo prohíbe, está permitido. Aquí no te pueden decir nunca que no, es que como no lo dice la norma, está prohibido. No. Como no lo dice la norma, está permitido. Y lo que está prohibido es lo que dice la norma. Es decir, es muy importante tener ese punto de vista. ¿Por qué? Porque si no dice nada, está permitido. O por lo menos está sin regular. Veremos cómo lo organizamos, ¿no? Evidentemente, depende mucho del sitio donde estén. Si estamos hablando de un local, un bajo en una ciudad, pues es muy complicado que no haya ruidos, que no haya... Es decir, es complicado. Yo te digo que casi todas los núcleos zoológicos que he intentado legalizar en ciudades, te diría que el 90% no hemos podido legalizarlos. 90%. Lo hemos podido donde era urbano, pero era una parcela, podían estar bien los animales, que muchas veces hay que pensar en los animales que tienen que tener aireación, tienen que tener iluminación, tienen que tener ventilación, y claro, depende de dónde estén, todo
pero eso puede no cumplirse adecuadamente. Y es cierto que con la nueva ley de bienestar animal, la 23, en cuanto salgan los reales decretos van a ir a saco a por eso, bienestar animal. Ahora estamos hablando de núcleos zoológicos que no tienen nada que ver con el bienestar animal y de licencias que tienen algo que ver. Pero con este decreto, con estos decretos que van a salir, lo que se pone el foco es en el bienestar animal y que no sufran y que no pasen, bueno, no sé si nos hemos vuelto locos, pero es así. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos lugares dentro de núcleos urbanos donde quizás nosotros pensemos que está ya y tiene licencia, tiene todo junto. Cambio de licencia y cambio de núcleo zoológico. Declaración responsable. Llegas ahí, presentas una declaración responsable en el ayuntamiento, oiga, la nueva dueña soy yo. Y a partir de ese instante que tú presentas la declaración responsable, vendes tus perros con tu nuevo código REGA que te haya dado tu código del núcleo zoológico que te haya dado el transmitente. Facilísimo. Del tema de guarderías que se comentaba, hay muchas personas que buscan guardería de día, por ejemplo, llevas el perro al veterinario, le hacen una intervención o el perro o el gato, lo que sea, está enfermo y no puede quedar solo, vas a trabajar. Entonces hay muchas personas que están utilizando el servicio veterinario. Correcto. Y realmente está mejor metido en una jaula todo el día en un veterinario que en una guardería de día. No lo dudes. Creo que vosotros que estáis cerca de la dirección general y todo eso, este tema podría ser interesante porque muy interesante. Es una guardería de día, no va a haber ruido de noche. Claro. Entonces, si te permiten el ruido de una clínica veterinaria, ¿por qué no te van a permitir de una guardería que le estás dando un bienestar al perro o al gato, que no es lo mismo que estar metido en una mini jaula? Correcto. Pues a lo mejor Mucho durante mejor. una semana, que es el tiempo que tarda en volver a recuperarse. Claro, no pasa. Mira, estos son los típicos casos de que cuando los legisladores hacen las leyes no piensan en ellos. Entonces te sacan una legislación corsetada y de ahí no se puede salir. Y esos son los buenos comentarios para luego, cuando hay que hacer aportaciones a esos reales decretos, decir, oye, pensad en esto. Es que normalmente no escuchan a las familias, se queda la gente de despachos, pero no tienen conocimiento de lo que pasa en el día a día. Y eso, mira, nosotros sí tenemos esa posibilidad, a través del Consejo afortunadamente nos llaman cuando hacen las leyes, nos llaman para aportar muchas cosas, pero que se nos escapa a todo el mundo, ¿eh? Nosotros sí aportamos bastantes cosas, pero no todo, porque al final los casos personales es muy difícil. muy difícil. Pero eso es, para mí es bienestar también, Por supuesto. poder irme tranquila a trabajar sabiendo que va a quedar bien. Por supuesto, eso es bienestar también. Tenemos que cortarnos, dicen. Gracias a todos. Cualquier cosa, llamad sin ningún problema.